El lama Ole Nidal nació en 1941 en Dinamarca. En su niñez, con frecuencia tenía recuerdos de combates con soldados chinos en los que protegía a la población civil del este del Tíbet. Ni su irreverencia ni idealismo se alteraron en su transición a Occidente. Mientras crecía, se ganó la reputación de ser un luchador casi invencible y un incansable protector de sus amigos. Después de su servicio militar, finalizó su carrera de filosofía en la Universidad de Copenhague. Posteriormente estudió inglés y alemán en diferentes países. Más adelante, empezó a hacer su doctorado sobre Aldous Huxley y pronto se convirtió en un exponente europeo de la cultura de los años 60. En 1968, estando en Nepal de luna de miel con Hana, el amor de su infancia, la vocación de ambos se hizo clara. Reconocidos como antiguos protectores y lamas del linaje Karma Kagyu por el 16º Karmapa, Hana y Ole meditaron durante 3 años al este de los Himalayas. Posteriormente, este mismo Karmapa los envió a Europa a dar enseñanzas budistas y a hacer todos los preparativos para cuando él visitara este continente. En su libro, Cuando el pájaro de hierro vuele, el lama Ole cuenta las experiencias que vivió en esos 3 años. Cada centro tiene guías y el lama Ole les ha pedido a varios de sus estudiantes que viajen por el mundo y den enseñanzas. Su más profundo deseo es que los métodos hábiles del camino del diamante se hagan relevantes para las personas independientes de Occidente. El budismo le da a la gente un centro, un lugar desde donde ver las cosas. Cualquier situación en la que uno está es verdadera porque sucede y desde allí uno mira al mundo y hace lo mejor que puede. El budismo realmente enseña a confiar en el aquí y el ahora. Enseña que no es necesario excusar nada, aferrarse, rechazar, justificar. Los practicantes se dan cuenta de que lo único que puede ser feliz es aquello que experimenta los fenómenos, y así obtienen una base, algo que les da solidez, y a partir de lo cual continúan hacia adelante. El aporte del budismo es darles a las personas la confianza en sí mismos, hacerles entender que interiormente son valiosas y que tienen toda suerte de cualidades fantásticas que pueden desarrollar. Hana, ¿cuál es el papel de la práctica en la escuela Karma Kagyu? La escuela Karma Kagyu es una escuela budista. Sus enseñanzas provienen del Buda Sakyamuni, de las enseñanzas tántricas o Vajrayana que él dio. Todas las enseñanzas dadas por el Buda apuntan a una misma cosa, a la práctica. Fueron dadas para que podamos mejorar nuestro entendimiento de la mente y también para ayudarnos en nuestra vida diaria. Por ello, la práctica es muy importante. ¿Piensas que es posible obtener la liberación o la iluminación sin una práctica formal? Primero que todo, me gustaría señalar que liberación e iluminación son solo palabras, pero en realidad designan algo muy grande. Por eso, liberarnos o iluminarnos no es un evento que simplemente nos sucede en forma natural. Si fuera así, el mundo sería muy distinto. En consecuencia, creo firmemente en que necesitamos ayuda, orientación. Si miramos cómo funciona el mundo, nos damos cuenta de que cualquier cosa que uno quiera lograr, cualquier cosa que uno quiera perfeccionar en cualquier área, requiere de maestros.
No obtenemos ningún logro espontáneamente. Cuando hablamos de la iluminación o de la liberación, vemos que es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Y por lo tanto, ahí sí que necesitamos maestros, sí que necesitamos guías, instrucciones, métodos. De eso estoy totalmente segura. Sí, claro, pero ¿qué piensas de la práctica formal propiamente dicha? Yo creo que la práctica formal es muy importante. ¿A qué te refieres cuando dices práctica formal? Me refiero a sentarse media hora o una hora diaria, lo que sea, y hacer una meditación. Digo esto porque mucha gente piensa que es suficiente con solo ayudar, por ejemplo, o con leer libros. Bueno, por eso es que te pregunté qué querías decir con práctica formal. Es importante que comencemos por definir qué es práctica formal o qué es práctica. Cuando digo que uno necesita maestros e instrucciones, es a eso a lo que me refiero. Ahora, si lo llamamos práctica formal o no, es otra cosa. Sin embargo, lo que uno sí necesita saber es qué es la iluminación. Necesita tener una visión, necesita conocerla, necesita tener un cierto entendimiento sobre estas enseñanzas y luego meditar en esta comprensión y tener una experiencia directa. Pienso que cualquiera que busque la liberación o la iluminación para sí mismo o para otros seres necesita estas herramientas. En cuanto a llamarlas formales o no, bueno, no sé. Creo que también se trata de procesos individuales. En cualquier caso, en todos los niveles, la práctica es indispensable. ¿Cuál es el beneficio de prácticas como el Nondro, por ejemplo? ¿Qué provecho saca uno de ellas? Desde mi propia experiencia, pienso que uno se beneficia mucho. No sé qué habría hecho sin el Nondro. Como sabes, la palabra Nondro significa preliminares. ¿En qué sentido? En el sentido de que necesitamos purificar nuestra mente, necesitamos acumular una gran cantidad de impresiones positivas en la mente para poder profundizar en ella, para poder entenderla en forma más profunda. Los métodos del Nondro son tremendamente eficientes para esto. Son métodos para trabajar con la mente extremadamente rápidos. Si uno tiene la conexión, si tiene confianza en esos métodos, son de gran ayuda. En mi caso, los he encontrado muy útiles. ¿Es posible obtener los mismos beneficios del Nondro valiéndose de otras herramientas, digamos, trabajando en los centros o ayudando a mucha gente en un hospital? ¿Qué piensas de eso? Bueno, muchas de estas preguntas tienen respuestas distintas para cada individuo. No siempre se le puede dar la misma recomendación a todo el mundo. Todo depende mucho de cada persona. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su karma? Pienso que en cualquier práctica que uno tenga, lo que más importa es la motivación. Si la motivación no es adecuada, no importa qué práctica hagamos, no será de mucha ayuda. En cambio, si tenemos la motivación adecuada, es decir, si hacemos las cosas para beneficiar a otros, no solo en forma relativa, sino en forma absoluta, cualquier cosa que hagamos será útil. El Nondro es un conjunto de métodos muy eficaces y por ende muy rápidos.
Si una persona no puede hacer el nondro, pero hace otras cosas útiles, bueno, lo que puede decirse es que toda acción positiva tiene resultados positivos. Y así, dependiendo de la comprensión que uno tenga de su motivación, se obtendrán resultados. Es posible que tarde más, pero se obtendrán resultados. Cuando me preguntas en forma directa sobre el nondro, pienso en las personas que viven en los centros, por ejemplo, o que ayudan en ellos. Bueno, son de gran ayuda, hacen un trabajo muy importante. En muchos casos son personas que también tienen empleos y encima de esto tienen que estar disponibles en el centro para cuando la gente los necesite. Y a lo mejor no tienen mucho tiempo para dedicarle al nondro. En estos casos podría decirse que la actividad que desarrollan en los centros es más o menos como si hicieran el nondro, porque esta actividad puede ser muy fuerte y no es una cosa personal. Hay que hacer muchos sacrificios. En este sentido, este tipo de trabajo también puede ser muy valioso, pero no tiene que excluir el nondro. Sin importar cuánto tiempo tarde uno en hacerlo, es muy importante hacerlo. Incluso si lo hace en más de 5 años. No, en serio. Incluso si toma más de 5 años. Todo depende de la motivación y del trabajo que cada quien hace. Eso es lo que cuenta en todos los casos. La motivación es la palabra clave. Mucha gente considera que las meditaciones con visualización, las meditaciones con aspectos búdicos, son muy ritualistas y no quieren hacerlas. Opinan que son más adecuadas para los tibetanos porque ellos tienen el marco cultural y les resultan más fáciles o beneficiosas. ¿Qué opinas de esto? ¿Piensas que estas meditaciones son ritualistas y más adecuadas para los tibetanos? ¿Cómo podemos los occidentales beneficiarnos de estas prácticas? En primer lugar, hay que saber que los tibetanos importaron estos métodos de India. No son métodos tibetanos. Si se quiere, son métodos más hindúes que tibetanos. De todas maneras, pienso que hay que distinguir entre lo que es cultural y lo que son métodos directamente enseñados por el Buda. Los marcos culturales no son necesarios. Cosas como colocar cuadros en las paredes o el color del que está pintado el techo o las ropas que uno se pone no son importantes, no son budismo, no son enseñanzas que el Buda dio. Pero cuando se trata de ver cómo trabajan los aspectos búdicos o cuáles son los mantras y las meditaciones propiamente dichas, hay que entender que estas sí son enseñanzas dadas por el Buda. En este sentido, no son aspectos culturales. Como lo señalé antes, los tibetanos no tenían estos métodos, los trajeron de India. El que uno se conecte o no con ellos es un asunto individual, pero esto no implica que pueda desvalorarlos. Si confía en ellos, puede utilizarlos. Si no, pues hay otras cosas que puede hacer. ¿Te refieres a otro tipo de meditaciones budistas? Sí, el budismo es muy amplio. El Buda enseñó muchos métodos. Dio lo que se conoce como las enseñanzas del Theravada, dio enseñanzas Mahayana, dio Vajrayana, enseñó el Sutra, enseñó el Tantra. Hay una gran diversidad de métodos. ¿Cuál es el papel de la devoción y o de la fe en las prácticas en las que utilizamos aspectos búdicos? Para hacerlas es necesario tener una gran devoción, una gran fe. Si uno no tiene esa devoción o fe, aún así es posible trabajar con ellas. Bueno, como acabo de decirlo, el Buda dio diferentes tipos de enseñanzas.
Por ejemplo, en las enseñanzas Mahayana, los sutras, se incluyen meditaciones de tipo analítico. Tienen mucho que ver con la filosofía. Hay mucho que analizar y por medio de este análisis uno puede obtener cierta confianza, cierta certidumbre. Este es el enfoque allí. Luego, cuando uno tiene esta certidumbre, medita en la comprensión que ha logrado y ese es el camino. En las enseñanzas del Tantra, es decir, en el Vajrayana, los métodos mismos no están hechos para analizarse. Si uno va a utilizar estos métodos, tiene que partir de una cierta confianza en ellos. Necesita confiar en ellos para obtener los resultados. No tiene mucho que ver con un enfoque lógico. ¿Es un enfoque más intuitivo? No, es cuestión de si uno confía en los métodos o no. Cuando uno hace la meditación, si está meditando en un Buda específico, no es el momento de analizar si debería ser blanco o no, si hay que decir esto aquí o no. Meditar de esta forma no tiene sentido aquí. Si uno empieza a analizar las meditaciones con aspectos búdicos así, es porque quizás este no es el tipo de meditación que necesita en ese momento. Entonces, para trabajar con estos métodos, uno debe decidir si tiene o no la confianza necesaria y luego, al utilizarlos, simplemente se vale de ellos sin cuestionarlos. Así se obtienen los resultados. En cuanto a la devoción, no sé si consideras que es sinónimo de confianza. ¿Son sinónimos? ¿Qué piensas tú? Pienso que la devoción es más emocional, mientras que la confianza es más profunda. Uno necesita una confianza básica en los métodos y la pregunta clave aquí es ¿cómo obtener esa confianza? En el Vajrayana, la confianza se obtiene a través del maestro o maestra. Él o ella es quien le da a uno los métodos y si es un buen ejemplo, uno siente confianza. También constata que los métodos que enseña sí provienen del Buda, que han sido transmitidos desde su época y que mucha gente se ha iluminado utilizándolos, y esa es la razón por la cual uno confía en ellos. Esa es la forma en que se desarrolla la confianza. I mean, how is the psychological or energetic process of a person who is meditating? I mean, what happens to them psychologically? ¿Qué le sucede a nivel psicológico y o energético a una persona que medita? Pierde su neurosis. Mucha gente habla de la modificación de los canales de energía y cosas así cuando se refiere al Tantra. ¿Cambia una persona que medita? ¿Se transforma de alguna manera? Pues eso espero. Pienso que lo que hay que entender aquí es que todos tenemos una mente. Todo sucede en la mente. Una mente confusa, una mente normal, como la que todos tenemos, es una mente que simplemente persigue cualquier pensamiento, cualquier emoción que aparece. No tiene ningún control, ninguna distancia. Normalmente ni siquiera estamos conscientes de lo que sucede en la mente. Estamos inmersos en ello y simplemente lo seguimos en forma automática. Lo que uno aprende con la meditación es, primero que todo, a no seguir simplemente lo que sucede en la mente, y la forma de hacerlo es enfocándose en algo, en cualquier tipo de objeto. En nuestro caso, en el Vajrayana, lo que utilizamos como objeto es un aspecto búdico. Uno aprende a centrar su mente en algo, de tal forma que ésta no vaya de un lugar a otro. Normalmente la mente va hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera.
nunca mira para adentro. Entonces, una vez que uno ha aprendido a centrar la mente, ésta se vuelve más calmada, y una vez que la mente se calma, uno comienza a experimentar cómo es ella de verdad. No está atrapado en la confusión, y esto lo transforma a uno en tanto puede ver más allá. No está todo el tiempo pensando solo en sí mismo y en sus problemas. Su mente se hace más clara, puede ver mejor lo que está sucediendo, y así puede entender mejor lo que le sucede a otras personas y lo que trae más beneficio para uno y los demás. Este proceso no es extraño ni místico, simplemente se relaciona con ver lo que de verdad está sucediendo. ¿Cuál es la relación entre el estudio y la meditación? El estudio en el budismo no se entiende de la misma manera en que entendemos los estudios académicos, porque en el budismo se supone que el estudio se integra al trabajo con la mente. No estamos aprendiendo sobre algo que está allá afuera, que no tiene nada que ver con nosotros mismos, algo teórico. Se supone que todo lo que aprendemos debemos aplicarlo en nuestra práctica y realmente utilizarlo en nuestra meditación. Es muy diferente. Como un complemento. Sí, para hacer nuestra práctica necesitamos saber lo suficiente como para que ello se convierta en un apoyo en la meditación, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, que nuestra mente sea clara al respecto de lo que estamos haciendo. Ahora, si uno va a enseñar, por supuesto tiene que saber un poco más que los estudiantes para poder aconsejar mejor a la gente, pero para su propio desarrollo solo necesita saber lo suficiente para apoyar su meditación. ¿Es diferente la realización que obtiene un hombre o una mujer por medio de la meditación, o llegan, por así decirlo, al mismo lugar? Si la realización de ambos fuera diferente, sería muy complicado. Implicaría que hay algunos que tienen una mente femenina y otros que tienen una mente masculina. No, la naturaleza de la mente es igual en cualquier ser. Cualquiera que realice la mente llega al mismo lugar. Entonces, es exactamente lo mismo para los hombres y las mujeres. Hannah, what would be your advice in terms of practice? ¿Cuál sería tu consejo en términos de práctica para aquellas personas que son muy ocupadas, que tienen familias, que tienen que trabajar muchas horas y les queda poco tiempo para sentarse a meditar? Mi consejo es que traten de trabajar con su motivación y que vayan paso a paso. La práctica está allí siempre. El punto es utilizar el tiempo en forma productiva, no dejarse llevar por las cosas y distraerse. Sin importar lo que uno haga, si se sienta a meditar o no, la clave es tratar de ser cada vez más conscientes. Todo depende de la situación de cada uno. Sentarse a meditar es de gran ayuda porque contribuye a que uno sea más consciente cuando no está sentado en meditación. Pero ¿cuánto tiempo se sienta uno a meditar diariamente? Depende de las condiciones individuales. Haga uno lo que haga, es importante tener confianza en que es suficiente. Si uno está pensando todo el tiempo que podría ser mejor o diferente, va por el camino equivocado. De lo que se trata es de hacer lo que uno pueda, con confianza. Pero, ¿cómo trabaja uno con la motivación? Nosotros venimos de una cultura en la que se nos entrena para ser egoístas. Todos tenemos altibajos en la vida. Unas veces estamos muy motivados y otras no tanto. ¿Cómo se desarrolla la motivación?
En el budismo se obtiene mucha ayuda para trabajar con la motivación. Hay muchas herramientas para desarrollarla. El simple hecho de saber que todos tenemos la naturaleza búdica, que todos tenemos el potencial para iluminarnos, le da a uno en forma automática mucha fuerza. Esto significa que en cualquier cosa que suceda, uno puede desearles en forma genuina a los demás que se ilumine. De eso es de lo que estamos hablando cuando hacemos referencia a la motivación. Y aquí, de nuevo, uno hace lo mejor que puede. Por supuesto, todos nosotros somos egoístas. Si no fuera así, significaría que ya estábamos iluminados o liberados. Hannah, una última pregunta. ¿Qué meditación recomendarías para los niños? Para los niños, no recomendaría nada muy grande. Pienso que lo mejor es darles buen ejemplo. Es lo que más los beneficia. Los niños siguen el ejemplo automáticamente. Si uno les enseña a que piensen en los demás y no solo en sí mismos, esto es muy bueno. De otro lado, si uno tiene hijos, es bueno saber que ellos tienen su propio karma. Uno hace lo que puede para ayudarlos y lo que resulta de esto al final, bueno, depende de cada quien. Hasta cierta edad realmente no se puede hablar de meditación. Mantras, bueno, si les gusta repetirlos, pueden hacerlo. Karmapa Cheno y Om Mani Padme Hum son muy útiles. A algunos niños les gusta mucho repetir mantras. Vienen a los grupos y les gusta decir mantras en conjunto con los demás. Yeah, we have seen many cases. Okay, Hannah. Thank you. Hannah, muchas gracias por tus enseñanzas.